El jueves de la quinta semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Juan 8, 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas murieron. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú acaso más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conoce. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham su padre saltaba de gozo pensando ver mi día, y lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Les aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. El evangelio de hoy es el final de la discusión entre Jesús y las autoridades judías. Como hemos visto, se trató de una larga discusión que tuvo lugar después de que Jesús salvó a la mujer adúltera de ser apedreada. El Señor había evitado que la multitud matase a la mujer, y eso había puesto furiosas a las autoridades judías, pues Jesús había logrado saltarse la ley, anteponiendo el mandamiento de no matar a toda otra norma de la ley. Irónicamente, y como veremos hoy, la discusión terminará con que ahora son los judíos los que quieren apedrear a Jesús. ¿Y por qué razón? Porque a lo largo de esa larga discusión, Jesús ha tocado temas que pusieron muy nerviosas a las autoridades judías. Primero fue el tema de la luz. Jesús los acusa de vivir en la oscuridad y afirma que Él es la luz y que si no nos adherimos a Él y no hacemos lo que nos enseña, viviremos en la oscuridad. El segundo tema fue el de la libertad. Jesús los acusa de ser esclavos del pecado. Él afirma que la libertad solo nos la da la verdad y que si no vivimos en la verdad, seguiremos siendo esclavos de la oscuridad y del pecado. El tercero fue el tema de la paternidad. Aunque este tema no nos ha tocado reflexionarlo en esa semana de Cuaresma, Jesús los acusa de ser hijos del diablo. Él afirma que ha venido del Padre y por eso vive en la verdad. En cambio ellos, como son hijos del diablo, viven en la mentira. Y hoy, al término de esta larga discusión, el tema es la vida. Como veremos, Jesús los va a acusar de no conocer al Dios de la vida. En cambio, Él afirma que es vida, porque ha salido de Dios, que es vida, y que si queremos vivir, tenemos que seguirlo. Como ven, Jesús ha venido atacando a las autoridades judías a lo largo de toda la discusión, pero esta última afirmación, en donde se iguala a Dios, ya fue demasiado para sus oyentes y van a reaccionar queriéndolo matar a pedradas. Veamos más en detalle esta última discusión. El relato de hoy tiene dos partes. Primero se inicia con una afirmación desafiante que hace el Señor, y segundo, el evangelista nos relata su justificación, por qué dice lo que dice. El relato se inicia con aquella afirmación de Jesús que resultó demasiado fuerte para sus oyentes. Les dijo: Les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Primero, que si queremos vivir es necesario seguirlo y vivir como Él desea. Y segundo, que si vivimos según su camino, no moriremos para siempre. Para entender esto, debemos aclarar qué es eso de morir para siempre. Resulta que hay dos clases de muerte: la muerte física, la del cuerpo, y la muerte del alma, o la muerte eterna, o la muerte para siempre. La muerte física, la del cuerpo, la experimentaremos todos, pues todos moriremos, porque el morir es natural y es parte de todo proceso biológico, y como todos somos seres biológicos, todos moriremos. También murió Jesús. Nuestra fe afirma que una parte nuestra,
el alma, sobrevive a la muerte física y que gracias a nuestra alma recuperaremos nuestro cuerpo, pero ya inmortal, glorioso, perfecto y sin defectos, y resucitaremos. Bueno, pues una vez resucitados tendremos dos posibilidades de existir para siempre. O vivir para siempre con Dios, a eso se le llama cielo, o vivir en estado de cielo, o vivir para siempre sin Dios. A esto se le llama infierno o muerte eterna o vivir en estado de infierno. Por tanto, como después de nuestra muerte física de todas maneras viviremos, el problema no es la muerte del cuerpo, el problema es la muerte del alma. Y la muerte del alma es un existir para siempre, pero sin Dios, en la total y absoluta soledad. Y a este modo eterno de existir sin Dios se le llama muerte eterna o morir para siempre. Y vivir para siempre sin Dios y sin nadie más, es decir, en infierno, debe ser terrible. Por eso la imaginación popular describe este estado de existencia eterna como fuego ardiente. Pero vivir para siempre de esta manera es una decisión nuestra, y solamente nuestra. Es una decisión que la vamos tomando en esta vida cada vez que elegimos en contra de Dios, cada vez que elegimos hacer daño, cada vez que elegimos pecar. Y cuando vivimos una vida sin Dios, en realidad hemos decidido morir para siempre. Luego, si yo elijo aquí, en esta vida, vivir sin Dios, vivir en el pecado, haciendo daño, corrompiendo y corrompiéndome, mintiendo y aprovechándome de los demás, lo que estoy haciendo es elegir vivir para siempre sin Dios. Es decir, estoy eligiendo vivir en infierno. Y vivir en infierno es una elección mía. Dios no me manda al infierno. Él no quiere esto para nosotros. Él no quiere que muramos para siempre. Él no quiere que suframos. Su deseo es más bien que vivamos para siempre con Él, para que seamos eternamente felices. Y Jesús nos enseña el camino para que volvamos a Dios y vivamos para siempre. Pero somos libres de hacer con nuestras vidas lo que queramos. Y al final, Dios va a respetar la decisión que tomemos en esta vida. Bueno, pues el deseo de Jesús es enseñarnos a vivir aquí de tal manera que después vivamos para siempre con Dios en felicidad total. Por eso Él dice, quien guarde mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Pero como suele suceder en los diálogos de Juan, los judíos, sus oyentes, no lo entienden. Y creen que Él habla de que nadie morirá físicamente. Y le dicen, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarde mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Es decir, tienes que estar loco, endemoniado, fuera de tus cabales para afirmar algo así. ¿Quién te cree ser para decir eso? Y le dicen, ¿eres tú acaso más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Entonces, en la segunda parte de este diálogo final, Jesús va a justificar su afirmación y les va a decir con qué autoridad dice lo que dice y hace lo que hace. Y al hacerlo se va a apoyar en tres fuentes de autoridad, en el Padre, en Abraham y en Él mismo. Primero les dice que si afirma lo que afirma es porque tiene la autoridad de su Padre. Y esa autoridad se apoya en que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. Por eso les respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifique es mi Padre. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ustedes no conocen al Padre. En cambio, yo sí que lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero lo conozco, y por eso guardo su palabra. Segundo, Jesús les dice que si afirma lo que afirma, es porque tiene la autoridad del mismo Abraham. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, y lo vio, y se llenó de alegría. Pero de nuevo los judíos no entienden lo que dice Jesús y lo vuelven a cuestionar. Y le dicen, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Este último cuestionamiento de los judíos lleva a Jesús a afirmar lo más fuerte, que él ha visto a Abraham porque es Dios. Y esto nos lleva a la tercera fuente de autoridad,
que es Jesús mismo. Y les va a decir que si Él afirma lo que afirma, es porque Él es Dios. Dice el texto que Jesús les respondió: les aseguro que antes que Abraham existiese, existo yo. Es decir, yo soy. Y yo soy, como ya vimos, es el nombre de Dios. Por tanto, acá Jesús les está diciendo que Él es Dios. Bueno, pues esta tercera respuesta fue ya el colmo. ¿Cómo puede Él decir que es Dios? Para los judíos solo hay un único Dios, el creador del universo y de todo lo que existe. ¿Cómo puede éste atreverse a insinuar que es Dios? Entonces el diálogo termina abruptamente con la intención de los judíos de matarlo a pedradas, pues para ellos hacerse Dios es una blasfemia. Entonces dice el texto, tomaron piedras para tirárselas. Y dice también el texto, pero aún no había llegado su hora, y Jesús se escondió y salió del templo. Como pueden ver, las cosas se ponen cada vez más difíciles para Jesús, y el camino de Cuaresma nos recuerda que la tensión se irá haciendo cada vez más creciente hasta que desembocará en su asesinato. Su pasión, su muerte y su resurrección la celebraremos dentro de poco, en Semana Santa. En conclusión, y a la luz de lo dicho, los invito a considerar si nosotros queremos vivir para siempre. Y si queremos vivir para siempre, ¿qué hacemos al respecto? ¿Vivimos como nos enseña Jesús? ¿Nos ponemos siempre del lado de lo correcto, de lo justo, de la verdad, de la vida? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué hacemos por los demás? Sigamos pidiéndole al Señor que nos ilumine el corazón para que tomemos decisiones correctas que nos garanticen vivir para siempre con Él. Y pidámosle por todos aquellos que le están pasando mal y veamos qué podemos hacer para ayudarlos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.